A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora cuando son la 1:04 de la tarde de hoy, 22 de marzo del año 2021. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares; en la gerencia general de producción, la señorita Wilixa Arcaya; en la producción de este espacio, hoy nos acompaña Yay Pacheco; y en los controles, Gregorio González, quien les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia, como todos los lunes, para compartir este espacio contigo en Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Y hoy quería iniciar nuestro programa del día lunes con el tema del COVID-19 en Venezuela. Ayer escuchábamos a el régimen un poco decir prácticamente que estábamos regresando al punto cero de la pandemia del año 2020. Y sobre esto quiero hacer algunas reflexiones que las he realizado en otros programas, pero creo que es prudente recordarlas un poco para contextualizar qué está pasando hoy con el COVID-19 en Venezuela. Bueno, desde el día 1 que empezó el tema de la pandemia en Venezuela y que el régimen de Maduro decretó emergencia por el tema de la pandemia, bueno, la política estrella del régimen de Maduro para el tema del COVID ha sido la mentira. Es decir, ocultar información, una improvisación constante y permanente sobre las distintas medidas que se toman o se dejan de tomar para el control de la pandemia. Pero lo más grave de todo esto es que el abordaje que le ha dado el régimen de Maduro siempre ha sido el abordaje que le da a todos los temas del acontecer nacional, que es a través de la oscuridad, la mentira, el maquillar cifras, en el esconder situaciones, en el tratar de vender una falsa normalidad. Y bueno, todo esto le metemos como remate, como guinda al pastel, lo que fue, bueno, la promoción deliberada desde el régimen de Maduro a los venezolanos para que la gente saliese en carnaval y bueno, y fuese para las playas, se reuniera, es decir, prácticamente como si el coronavirus no hubiese existido nunca en Venezuela. Bueno, hoy estamos viendo las consecuencias en un alarmante aumento de las cifras de contagio en el país, que ya voy a hablar de eso, pero que además trae como consecuencia que ya es normal escuchar que un amigo, un familiar, un relacionado, una persona cercana, no solamente tiene coronavirus, sino que se encuentra en situación grave de coronavirus, pero que además no hay cómo atenderse en clínicas u hospitales porque están abarrotados. Entonces, en ese sentido, hay varias cosas que bueno, de alguna u otra manera están afectando este tema del coronavirus. La primera, bueno, no se están realizando las pruebas PCR suficientes para determinar quién tiene el virus. Ya hemos dicho que Venezuela es uno de los países con la menos tasa de aplicación de pruebas PCR en el mundo, y eso es producto pues de una política improvisada, de una mala gestión por parte del régimen. Pero además, a los que le hacen las pruebas que salen positivos, ya no le están haciendo el debido seguimiento a los contactos que esa persona ha tenido, que se convierten al final en potenciales personas infectadas del virus, lo que no te permite construir un cerco de la cadena epidemiológica de ese paciente cero o de ese paciente que es el que contagia al resto de las personas con las que ha tenido contacto. Esto sin duda coloca en un grado de debilidad a el venezolano muy grande frente a lo que significa la respuesta que debe tener el Estado para atender esta crisis. Pero además de esto, también tenemos la parte de la economía familiar. En todos los países del mundo, o por lo menos en los países democráticos del mundo, ha habido una política por parte de esos gobiernos. Perdón, se me cayó algo aquí. Ajá. En todos los países del mundo, les decía, había una política por parte de esos gobiernos para ayudar, apoyar a la familia que debe mantenerse en cuarentena, que debe mantenerse aislada para evitar el contagio y así también detener lo que es la curva de contagio del virus. Bueno, en Venezuela nosotros propusimos que había que darle un bono a la familia, un bono de auxilio económico
para que la familia pudiese no estar, o más bien no pudiese, para que la familia no estuviese en la disyuntiva de la decisión entre cuidarse del coronavirus o morirse de hambre. Es decir, o salgo a trabajar para comer o me quedo en la casa y no me muero de coronavirus, pero me muero de hambre. Es decir, ese incentivo que debió tener el Estado hacia la familia venezolana no existió. Y la familia venezolana tuvo que, sumada a la enorme crisis económica que vive el país, bueno, también sufrir los embates de un coronavirus que los terminó de destruir en su economía familiar. Pero además, también fuimos muy enfáticos en que en su momento había que dotar al personal médico, de enfermería y de salud para que tuviesen el material de bioseguridad necesario para poder enfrentar, ya que están en la primera línea de combate contra el coronavirus, sin tener el riesgo de ser contagiados y de fallecer. Bueno, Venezuela hoy tiene la tasa de mortalidad más alta de América completa, América del Norte, América Central y América del Sur, de personal médico y de la salud por coronavirus. Es decir, mientras se muere un médico en la región, en Venezuela se mueren 7. Es decir, tenemos una tasa de mortalidad 7 veces más grande, más alta que el promedio de la mortalidad del personal de la salud en el resto de América Latina por el tema del coronavirus. Entonces, bueno, viendo esta data, viendo esta cruda realidad que está viviendo el pueblo de Venezuela, lo primero que obviamente hay que decir es que la irresponsabilidad del régimen de Maduro es evidente, pero es evidente no por el tema solo de la pandemia. ¿O es que acaso se nos va a olvidar que antes de que llegara el COVID-19 ya los hospitales no funcionaban? ¿O es que acaso se nos va a olvidar que una de las medidas fundamentales para protegerte del coronavirus en Venezuela es poder lavarte las manos? Y en Venezuela hay comunidades que pasan años sin que les llegue una gota de agua por la tubería. O peor aún, una de las principales reglas de protección para el coronavirus, que tú te puedas colocar una mascarilla, puedas salir a la calle con unos guantes. Bueno, un venezolano gana un salario menos de $1, ¿cómo compra una mascarilla? ¿Cómo compra un guante? Es decir, ya la crisis política, social y económica que vivía el país nos ponía frente a la pandemia en un estado de absoluta debilidad, que se acrecienta durante la pandemia por toda la irresponsabilidad y por el manejo oscuro, opaco y mentiroso del régimen de Maduro en el crisis del COVID-19. Pero además de eso, entonces, se anuncia el tema de la vacunación. Entonces se anuncia con bombos y platillos que llegan vacunas a Venezuela, pero lo que empezamos a ver por la televisión y por las redes sociales es que se vacuna a Marisabel de Chávez, que se van a vacunar, dicho por el propio Maduro, a los miembros del partido Somos Venezuela, que se van a vacunar a los diputados de la IRRITA Asamblea Nacional, que se van a vacunar a los familiares de los enchufados. Es decir, vacunas para los privilegiados del PSV, pero no hay vacunas para los médicos, para las enfermeras, para el personal de la salud, para las personas de la tercera edad, que son población altamente vulnerable en el tema del coronavirus, y lamentablemente vemos cómo la vacuna se ha politizado, como todo lo que el régimen de Maduro hace o toma en sus manos, lo politiza, lo convierte en una decisión para venezolanos de primera y venezolanos de segunda. Pero además de esto tenemos entonces este colapso hospitalario. Usted ya es común que usted vea en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en los estados de WhatsApp, gente pidiendo si saben quién tiene una bombona de oxígeno que se las alquile o quién tiene un condensador de oxígeno donde lo puedan alquilar para que la bombona pueda funcionar, porque hay una crisis de que la gente, como no tiene cómo ir a los hospitales porque ya están colapsados, los pocos que sirven, igual que las clínicas, tienen que terminar de cuidarse o de curarse, tratar de curarse, tratarse en sus casas, y necesitan para el tema del coronavirus, por las deficiencias respiratorias que esto genera, sobre todo los pacientes de alto riesgo, bueno, el uso de oxígeno, y no hay en Venezuela. Entonces vemos hoy, por ejemplo, cómo el irresponsable del embajador del régimen de Maduro en Brasil le ofrece a la población fronteriza de Brasil, del lado brasilero, toda la colaboración para enviarle oxígeno. Y, bueno, ¿y dónde quedan los venezolanos? Es decir, nadie se puede oponer a que un ser humano ayude a otro ser humano, y nosotros no nos podemos nunca oponer a que un país sea humanitario con otro país. Ahora, usted le va a dar oxígeno a otro país mientras los venezolanos no tienen oxígeno en Venezuela para curarse del coronavirus. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Colocar en un jaque al gobierno de Brasil porque el gobierno de Brasil no reconoce
al régimen de Maduro. Al final es la política lo que mueve a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro prefiere dejar sin oxígeno a los venezolanos y ofrecerle oxígeno al Brasil solamente para generar un conflicto político con un gobierno que lo desconoce por el fraude que cometió en mayo del 2018. Esa es la verdad, esa es la única realidad. Lo que busca es tratar de generar que le den un reconocimiento a él como presidente y como gobierno, utilizando o mercadeando el oxígeno que le hace falta a los venezolanos como una moneda de cambio. Así de miserable es el régimen de Nicolás Maduro y Nicolás Maduro. Así que este panorama, obviamente, como les digo, nos coloca a los ciudadanos en primer lugar a protegernos, a cuidarnos, a guardar todas las medidas necesarias de prevención, porque hoy ese es como el elemento fundamental que tienen los venezolanos para poder protegerse ante un Estado ausente en este tema. Y lo segundo es evitar a toda costa, que nuestros abuelos, nuestras personas de la tercera edad, nuestros familiares que tengan enfermedades crónicas se expongan innecesariamente a este posible contagio del coronavirus. El coronavirus no es un juego, el coronavirus no es cualquier cosa, el coronavirus es un virus que te mata, que aunque digamos que la proporción de muerte es muy baja en relación a los contagiados, lamentablemente es un virus que en un país como el nuestro, donde no hay un sistema de salud, donde no hay condiciones para que los venezolanos puedan tener atención médica de calidad y además eficiente, eficaz y oportuna, este coronavirus puede tomar unos matices de tragedia en la Venezuela que hoy en día vivimos los venezolanos. Así que con esto quiero despedir este espacio y al siguiente corte estaremos hablando de otros temas de interés nacional. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y en este espacio quería hablar un poco de lo que sucedió durante la semana en toda la zona de la Cota 905 y sus alrededores, donde por cierto somos vecinos como emisora radial, y que puso nuevamente, porque no es la primera vez que pasa, en jaque a los venezolanos que viven
en ese sector, inclusive con el trágico saldo de una señora que falleció producto de una bala perdida de esos centenares y miles de disparos que se hicieron ese día con armas de alta calibre y de alto calibre, perdón, que son prácticamente armas de guerra que manejan estos grupos irregulares, que, bueno, cobraron en esta oportunidad la vida de una señora que se encontraba simplemente cocinando en su casa y que recibió un disparo en el estómago que le quitó la vida. Bueno, nuevamente vemos cuando en Venezuela hablamos de que hay un Estado fallido, bueno, eso implica lo que hemos visto que sucede, por ejemplo, en la Cota 905. Si cuando hay grupos irregulares armados se imponen sobre el control de la paz, se le imponen por encima de los cuerpos de seguridad del Estado, es porque al final el control de la paz no la tienen los cuerpos de seguridad, sino la terminan teniendo estos grupos irregulares que no es que cayeron ahí desde una nave espacial a la Cota 905, no, grupos irregulares que se formaron, que empezaron a delinquir con total impunidad y que prácticamente les fue incluso por parte del Estado entregado unas zonas llamadas zonas de paz, donde ellos se comprometían prácticamente a no meter a la seguridad pública y que sean ellos quienes controlasen, bueno, esos espacios. Entonces estos grupos de irregulares que habitan en estas zonas populares de Caracas, bueno, son grupos que el mismo régimen los amparó, el mismo régimen los armó, el mismo régimen les dio la impunidad como herramienta para poder moverse sin ningún tipo de problema y hoy en día se les escapó de las manos y se han convertido no solamente en un problema para la seguridad pública, sino un problema de Estado para nuestro país. Ayer veíamos a Maduro, como siempre, en su papel de guapetón de barrio, bueno, tú sabes, de esos que se sienten cuando tienen un micrófono y una cámara delante más machos que otros, y lo veíamos diciendo que ellos no iban a permitir que ningún irregular en la frontera que viniese de Colombia pusiese en jaque la paz de la República. Y yo me pregunto, ¿y es que acaso la Cota 905, que queda a escasos kilómetros del Palacio de Miraflores, no amerita una posición de parte del Estado de firmeza, de fortaleza para combatirla? Porque ese mismo ímpetu, que aunque se le ve, pareciese solamente en la televisión, porque la verdad es que en la frontera, quien ha sido promotor de la cooptación de espacios territoriales venezolanos por parte de la FARC y el ELN ha sido el mismo chavismo, porque son sus aliados estratégicos, sus aliados militares, sus aliados políticos, y no lo estoy inventando yo, lo dijo Chávez en la Asamblea Nacional cuando dijo que no se podía llamar terroristas al ELN y a la FARC. Lo ha dicho Maduro en varias oportunidades, pero además hemos visto videos en la frontera donde prácticamente son los guerrilleros quienes le dan órdenes a nuestros soldados. Bueno, ese mismo ímpetu que ayer mostró Nicolás Maduro en la cadena de radio y televisión, bueno, no se lo vemos para enfrentar a esos grupos armados que los tiene a escasos metros, a escasos kilómetros de Miraflores. Ahora, ¿qué es lo que hay aquí de fondo? Porque también veíamos entonces a los tuiteros del régimen de Maduro y algunos periodistas como Erika Sanoja y compañía decir que, bueno, que la oposición chilla porque cuando el FAES se mete en los sectores populares, supuestamente nosotros los acusamos de violadores de los derechos humanos, cosa que es verdad porque ajustician a la gente, pero que entonces ahí el día que estaban estos grupos irregulares con las armas y cerrando la autopista y cerrando los túneles del cementerio, nosotros estamos entonces pidiendo que los cuerpos de seguridad fuesen cuando nosotros mismos somos los que pedimos que el FAES no entre. Y ahí hay que decir que son dos cosas distintas. Primero, cuando nosotros nos oponemos a la entrada del FAES a los sectores populares, es que casualidad que cada vez que el FAES entra a los sectores populares, hay un saldo de muertos importante en esos sectores populares, pero las bandas criminales siguen exactamente igual. Es decir, pareciese que el FAES se mete a los sectores populares a matar gente, pero no a combatir a los grupos irregulares. Porque si fuese así, entonces ya de tantas incursiones que ha hecho el FAES, por ejemplo, en la Cota 905, o en el Valle, o en el 70,
o en el cementerio, o en la parroquia Santa Rosalía, que es donde más el FAES ha actuado, o en La Vega, entonces no tendríamos ya irregulares allí. El problema es que todos los días las bandas criminales siguen y cada vez que el FAES se mete, mata una gran cantidad de venezolanos, pero no termina por resolver el tema de la inseguridad. Entonces, allí hay una política muy clara de violencia, de asesinatos por parte de estos cuerpos de seguridad, que lo que buscan es meterle miedo a la gente en los sectores populares para que la gente no exprese su descontento. Ahora, esto es otra cosa, porque cuando hay una persona con un fusil de guerra que sin importarle a plena luz del día se pare en la mitad de una autopista a dispararle a quien sea o a robarle una moto, como vimos que se la robaron a plena luz del día a un médico, y de eso también quiero hablar ahorita después, ahí no aparece un guardia nacional, ahí no aparece un funcionario del FAES, ahí no aparece un funcionario de la Brigada de Acción Especiales de la Policía Nacional, ahí no aparece nadie para contrarrestarlo. Ahora, yo le apuesto que si en la misma autopista que comunica a los túneles del cementerio se para un estudiante universitario con una bandera de Venezuela y con una pancarta para protestar contra el régimen de Maduro, movilizan el regimiento completo de la Guardia Nacional y le caen a bombas lacrimógenas y a perdigones y cuidado si no hasta tiros para que la persona se vaya de ahí o se la llevan presa. Porque para los cuerpos de seguridad del Estado, del régimen de Maduro, es más importante reprimir a un manifestante que lo que hace es protestar porque no tiene comida, porque no tiene medicina, porque tiene hambre, porque no le alcanza el salario o porque no le alcanza la pensión, que reprimir y neutralizar a un delincuente con un arma de guerra que reta abiertamente al Estado y genera zozobra en la población venezolana. Yo me pregunto, ¿dónde está el fiscal que usurpa hoy la Fiscalía General de la República, que no ha dicho nada sobre esos sucesos? ¿Dónde está la írrita Asamblea Nacional que se la pasa hablando de conspiraciones y de invasiones y de proyectos terroristas que supuestamente van a Venezuela, que no dicen nada sobre lo que pasó en la Cota 905? Porque yo me he cansado de escuchar al régimen de Maduro hablar de que estamos en peligro de que los americanos nos invadan y que fuerzas extranjeras nos invadan, cuando lo que realmente estamos es invadidos de delincuentes en los barrios populares de Caracas y de Venezuela. Y invadidos de delincuentes que cuentan con la impunidad del régimen de Maduro. ¿O es que acaso me van a decir que es mentira, que quien controla quién entra, quién sale, quién habla, quién no habla, quién se mueve, quién no se mueve, quién puede comprar y quién no puede comprar, por ejemplo, en el 23 de enero no son los colectivos armados bajo el amparo de Nicolás Maduro y el chavismo? Entonces esa sociedad de terror, esa sociedad basada en el control social a través de la fuerza, de la violencia, que promueve un Estado como el venezolano, que es un Estado fallido, que es un Estado que en su médula espinal es un Estado terrorista, que promueve la violencia como arma para el control social. Entonces no me pueden venir a mí a decir que bajo ese escenario, bueno, hay que creer, hay que confiar en la palabra de quienes hoy están en el poder. Y esto lo digo un poco como reflexión también para nosotros como sociedad. Porque también nos hemos criado en un país donde ya lamentablemente vemos a la violencia como parte de nuestra vida. Y eso es muy lamentable, porque entre esa línea delgada, entre ser sensible o insensible ante un hecho de violencia, está la pérdida de la vida humana de una sociedad. Porque cuando nosotros vemos en la noticia un asesinato, un ajusticiamiento o un hecho delictivo que pone en jaque a miles, a cientos de miles de caraqueños, como fue este caso y que cobró la vida de más de una persona, parece que terminamos normalizando eso dentro de nuestro interior y terminamos como diciendo o agradeciéndole a Dios que no pasó a mayores. Por ejemplo, pasó lo que sucedió con este médico, que le roban la moto, se viralizó el video,
Y ayer veíamos cómo un periodista colocaba en las redes sociales que los delincuentes le habían devuelto la moto al médico y le habían pedido al médico que dijera públicamente que ellos se la habían devuelto. Y los comentarios que uno veía en redes sociales eran para alarmarse y para darse cuenta que nuestra sociedad cada día ha ido perdiendo también valores y principios éticos que en una lucha como la que estamos teniendo los venezolanos contra un régimen como el de Maduro no pueden perderse. Entonces veíamos comentarios, por ejemplo, que decían, bueno, eso es hampa seria, porque le devolvió la cosa a la persona. O bueno, si hubiese sido un policía que se la robó, no se la devuelve. O bueno, estos tipos no son matraqueros, los policías sí. Es decir, llegamos incluso a normalizar que hay un hecho delictivo y prácticamente a premiar al delincuente, porque el delincuente devolvió algo que se robó, que no debe haberse robado. Entonces, esta reflexión la hago porque una de las principales fortalezas de los regímenes, como el régimen chavista, es destruir el concepto de sociedad como un espacio que va guiado por principios y valores. Es destruir ese concepto de que la sociedad tiene unos hechos sociales que son coercitivos y que modelan la conducta del individuo que interactúa dentro de ese esquema social, y que al final esos esquemas o esos principios o valores, bueno, no pueden ser flexibles. El valor de la vida no puede ser un valor de términos grises. El principio de la vida tiene que ser un valor que es blanco o es negro. Es decir, uno no puede estar medio de acuerdo con el principio de la vida, no, uno está de acuerdo con el principio fundamental del derecho a la vida. Uno no puede estar o poner en tela de juicio el derecho a la propiedad. Uno no puede poner en tela de juicio el derecho a respetar y a ser respetado, o el deber de respetar y el derecho a ser respetado. Uno no puede poner en tela de juicio el concepto de la honestidad, no solamente en el manejo de lo público, sino también en el manejo de lo privado. Porque cuando esas cosas pasan, regímenes como el de Maduro encuentran tierra fértil para fortalecerse y solidificarse. Y es por eso que una de las principales tareas de los regímenes autoritarios es destruir ese sistema de valores que nos identifica y nos une y nos solidifica como sociedad, para entonces dividirnos, separarnos y prácticamente convertirnos en validadores de sus atrocidades y de sus excesos como régimen. Así que de eso que pasó en la Cota 905, yo me salgo del hecho concreto que está a la vista de todos y que no amerita ningún tipo de análisis más allá de que estamos prácticamente en manos por culpa de un régimen que le entregó prácticamente su voluntad y su monopolio de la violencia, se le entregó a los cuerpos armados irregulares como los colectivos y a las bandas criminales que habitan en los barrios de Caracas y en todo el país. Yo me voy más a lo que está detrás de eso, que es el debilitamiento constante que se le hace al sistema de valores de nuestra sociedad para que de manera directa y con la incidencia que traiga como consecuencia la solidificación del régimen, todos los días sistemáticamente el régimen de Maduro actúe como eso. Y con esto les pongo otro ejemplo antes de ir al corte. Cuando cerraron RCTV en el año 2007, vimos a todo un país movilizado en la defensa de un medio de comunicación. Era el primer medio importante y de gran envergadura que se cerraba en Venezuela. Después del cierre de RCTV, han cerrado tantos medios de comunicación que ya los venezolanos a veces ni nos enteramos de los medios cerrados. Y si nos enteramos, lo terminamos viendo lamentablemente ya como algo normal dentro de lo que estamos viviendo. Así, con ese ejemplo, lo que les quiero decir es que así actúa el régimen todos los días para tratar de hacernos vivir en una normalidad anormal
pero que solamente le beneficia o le conviene a ellos para la única razón de vida que tiene el chavismo, que es mantenerse en el poder para seguir gozando de los privilegios del poder, pero sobre todas las cosas para seguir desangrando a los venezolanos y quitándole el dinero de nuestro país para que vaya a parar a los bolsillos de ellos y esos testaferros en el exterior. Así que con esto vamos al corte y a regreso estaremos hablando del tema de Alex Saab y la trama de corrupción en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso en este último tramo de nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio y quería detenerme en este espacio a conversar un poco sobre lo que fue la noticia de prácticamente ya el último paso previo a lo que será la probable extradición o presunta extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué este tema es importante? Se preguntarán muchos venezolanos que están en medio de una crisis como la del coronavirus, que pone en peligro sus vidas, o en medio de esta tragedia económica que vive Venezuela el día de hoy. Bueno, este tema es importante porque en este tema de Alex Saab hay muchas de las respuestas de por qué hoy en Venezuela hay una enorme crisis humanitaria y económica. Alex Saab representa lo que ha sido quizás para mí el mayor daño que ha hecho el chavismo en 20 años, que es la corrupción. Porque en Venezuela la corrupción mata. Es decir, si usted me dice a mí que es que usted se robó, que usted está en el régimen de Maduro y se robó unos reales, y ese robo no trae más allá, no trae consecuencias más allá de las consecuencias que debe traer un robo, que es un juicio y una cárcel, sino que el robo que hace el régimen de Maduro trae como consecuencia, por ejemplo, que no haya mejores hospitales, que no haya alimento para la población, que hayan acabado con la principal industria de nuestro país, que es la industria petrolera,
que hoy en día no haya las viviendas que haya tenido que haber en Venezuela porque se robaron los reales, que hoy en día haya cientos de obras inconclusas a lo largo y ancho de nuestro país en materia de infraestructura que no se terminaron porque se robaron los reales. Es decir, la corrupción en Venezuela tiene una línea directa de consecuencia contra el pueblo venezolano. Y Alex Saab representa esa corrupción depravada y descarada del régimen de Maduro. Porque además Alex Saab ha robado plata en distintas formas. Por ejemplo, se le contrató en algún momento el régimen de Chávez para hacer unas casas a través de una empresa ecuatoriana y nunca las hizo, pero sí se cogió los reales. Ahora, esos reales no se los cogió Donald Trump, ni se los cogió Iván Duque, ni se los cogió la Unión Europea, ¿no? Ni se lo robaron las sanciones, ¿no? Ese real se los robó Alex Saab. Y por consecuencia se los robó el chavismo, porque Alex Saab es uno de los principales potentados y testaferros de las principales figuras del chavismo. Después entonces Alex Saab se metió con el tema de la comida de los venezolanos. Y ese plan CLAC, que bueno, el régimen lo vendió como la solución al desabastecimiento y al hambre en Venezuela, lo que terminó siendo fue la solución para un grupito que a través de Alex Saab se hizo multimillonario a costilla del hambre de los venezolanos. Entonces, Alex Saab representa, para mí, lo que es la descripción del burócrata dirigente de alto rango del PSUV. Un tipo que lo único que piensa es en su beneficio, un tipo que lo que está pendiente es ver dónde se mete para robarse unos reales, un tipo que no le importa que la gente que votó por él o que lo puso en el cargo, que es el pueblo, pase hambre, si él está bien y además si él se roba unos reales a costilla del hambre de la gente. Y bueno, y que tiene además una condición sine qua non para ser miembro del régimen de Maduro, que es ser cara de tablet y ser cínico. Entonces, la importancia de este personaje, desde lo simbólico, por lo que representa la corrupción, pero también por la información que maneja de las tramas para blanquear dinero, para lavar plata, para sacarla a otros países, para tener paraísos fiscales, es fundamental. Porque lo único que le duele al régimen de Nicolás Maduro es cuando se le meten con sus reales mal habidos, claro está. Porque si ustedes, por ejemplo, comparan, y en estos días lo decía el embajador de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa, si usted compara la reacción que tuvo el régimen de Maduro cuando sus sobrinos, cuando los mismos sobrinos de la primera dama, Cecilia Flores, fueron detenidos con un alijo de droga gigante y están cursando juicio en los Estados Unidos y ya tienen, creo que, sentencia, usted no vio por parte del régimen de Maduro ninguna movilización ni de calle en Venezuela, ni económica, ni de abogados, ni política, ni diplomática para solventar el caso de los sobrinos, que era más insolventable porque fueron agarrados, como se dice vulgarmente, con las manos en la masa. Pero con el caso de Alex Saab, por ejemplo, el régimen de Maduro, después que fue detenido en Cabo Verde, le dio carácter de embajador de nuestro país. Me dice usted semejante barbaridad, que este corrupto, que este delincuente, el régimen de Maduro le haya dado una acreditación diplomática para, en teoría, representar diplomáticamente a nuestro país. Lo único cercano que puede ser Alex Saab a un embajador es que lo nombren embajador de la corrupción, porque en eso sí sería muy bueno y además sería absolutamente representativo. Pero estos tipos tuvieron el tupé de darle una acreditación diplomática venezolana para decirle al Tribunal de Cabo Verde que lo tenía que soltar porque era un diplomático y que tenía inmunidad diplomática. Imagínese usted semejante barbaridad. Pero además de eso, supimos de los vuelos de altos personeros del régimen de Maduro a Cabo Verde para tratar de negociar este tema. Además, la contratación de un juez como el juez Garzón, que no cobra 2 bolívares ni 100 bolívares de honorario, y un grupo de abogados enorme que son pagados con plata de la República para defender a ese corrupto, ese mafioso.
Pero además vimos cómo montaron en la Plaza Caracas un concierto en plena pandemia, sin importarle si la gente se iba a contaminar, si no se iba a contaminar, que ellos que ahora dicen que estamos en la peor ola del coronavirus y no solo les importó para montar un templete en la Plaza Caracas a favor de la libertad de Alex Saab, y movilizaron autobuses de las gobernaciones para traer gente para el concierto y les pagaron además después no solamente dólares por haber ido, sino una caja de comida. Es decir, la movilización del Estado, del régimen de Maduro para el caso de Alex Saab, lo único que demuestra es que con la caída de Alex Saab, los peces gordos de la revolución bolivariana van a caer también desde el punto de vista de la ética y la moral, porque el país entero conocerá que esos que se llenaron la voz, o peor dicho, esos que se llenaron la boca con igualdad, una Venezuela donde todos tengan oportunidades, donde los pobres sean protagonistas, donde se acabe la pobreza, donde más nunca en Venezuela exista exclusión ni privilegio, ni hay una burocracia, ni una burguesía que se apropie de lo que es del pueblo. Bueno, la gente se va a dar cuenta que los que se convirtieron en unos burgueses y se apropiaron de los del pueblo son esos que se ponen la camisa roja del PSV. Y es por eso que es importante este caso. Y hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿qué le importa? ¿En qué le cambia eso la vida al venezolano? ¿En qué le cambia eso? ¿O en qué saca eso al venezolano de su tragedia cotidiana de hambre, de pobreza, de emergencia humanitaria, de COVID? Y una de las cosas que nosotros no podemos hacer es que esos escándalos de corrupción, bueno, nos normalicemos y no los utilicemos para también generar en la gente una necesidad de cambio. Porque no podemos menospreciar eso que está pasando, porque eso es importante. ¿A que eso no le va a devolver el oxígeno en el corto plazo a un hospital? No. Pero es que hoy en día no hay oxígeno en ese hospital porque casos como el de Alex Saab, que se multiplican por cientos en toda Venezuela, se robaron esa plata que debía estar en ese hospital. Y hoy una familia no tiene cómo darle comer a sus hijos porque casos como el de Alex Saab le quitaron la posibilidad de que esa persona pudiese tener un salario digno, porque se robaron la plata, porque acabaron con PDVSA, porque acabaron con la plata de los venezolanos. Y eso es lo que hay que entender. Y eso es lo que hay que ver siempre detrás de la noticia o detrás del titular o detrás de la acción que solamente se puede ver a través de los ojos. Hay que entender lo que está detrás de eso, porque esa es la única forma de que generemos conciencia, porque todo cambio social pasa primero por la generación de la conciencia, porque los grandes cambios de la humanidad y los pequeños también siempre pasan por la toma de conciencia, porque cuando usted como individuo social toma conciencia de lo que está pasando y cómo es su posición frente a eso que está pasando, solamente ahí es posible que haya un cambio. Porque las sociedades solo cambian cuando toman conciencia de su papel protagónico, pero además cuando toman conciencia de lo que está pasando. Y ese proceso a veces es rápido, a veces es lento, pero lo que no podemos nosotros es dedicarnos a normalizar lo que es anormal. Y que Alex Saab hoy represente la corrupción que representa para el país no es algo normal. Y no es algo que nosotros debamos decir, bueno, no hablemos de eso porque eso no es la prioridad de los problemas de los venezolanos. No, porque insisto, hoy no hay oxígeno en un hospital porque casos como el de Alex Saab se robaron esa plata. Hoy no hay una pensión digna para los venezolanos porque parte de la crisis económica que vive el país es culpa de los ladrones y como Alex Saab, en complicidad con la cúpula del PSUV, se robaron la plata de los venezolanos. Entonces sí tiene que ver una cosa con la otra y eso es consecuencia directa de la corrupción. Y es por eso que ese tema no podemos abandonarlo, no podemos soltarlo y tenemos que todos los días hablárselo a la gente y hacérselo entender a la gente. Porque aquí el problema no es Donald Trump, ni Joe Biden, ni Iván Duque, ni Bolsonaro, ni la Unión Europea, ni los extraterrestres que Maduro cree que nos van a invadir. No, el problema está en Venezuela y el problema está en Miraflores. Y el problema de la crisis hoy de los venezolanos está allí, en esos que llegaron al poder en el 98 y que después usurpan el poder hoy en día y que lo único que han hecho es utilizar ese poder para hacerse ricos, para hacerse millonarios y para olvidarse del sufrimiento y la crisis de los venezolanos. Así que con esto quería dar por concluido el programa de hoy, invitándolos como siempre
todos los lunes a conectarnos de 1 a 2 de la tarde acá en su programa contigo, Primero Justicia, en Radio Caracas Radio. Feliz inicio de semana y todos a protegerse, a cuidarse, a tomar las medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio del coronavirus, porque es muy alarmante lo que está pasando hoy en día en Venezuela, pero es mucho más alarmante aún voltear y ver que esto lo está enfrentando el venezolano de a pie, solo, porque tiene un Estado fallido que ni siquiera es capaz de darle oxígeno a los venezolanos. Así que feliz lunes y nos vemos la próxima semana. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.